Muchas gracias, señor presidente. Vamos a entrar en el estudio, discusión y espero que aprobación del proyecto de acto legislativo número 11 del 2021, Senado, por medio del cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia. Este proyecto fue presentado como autora original por la doctora Marixa Martínez. Para su presentación fue acompañado igualmente por los senadores, el suscrito Roosevelt Rodríguez, Roy Leonardo Barrera, Emma Claudia Castellanos, Daira de Jesús Galvis, Juan Felipe Lemus, Juan Diego Gómez, Rodrigo Villalba, Iván Darío Agudelo y Guillermo García Realpe. ¿Cuál es el propósito del proyecto? El propósito es modificar el artículo 65 de la Constitución para elevar a rango constitucional los derechos a la alimentación y nutrición adecuadas y a no padecer hambre. Asimismo, se crea un mandato específico para que el Estado garantice estos derechos. En la comisión primera, donde se surtió el primer debate de este proyecto de acto legislativo, se aprobó el siguiente texto, que es el que se pone a consideración de la plenaria del Senado de la República. Texto aprobado por la Comisión Primera del Senado. Artículo 65. El Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a proteger a las personas contra el hambre y la desnutrición. Asimismo, promoverá condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad. Hay que anotar que en la comisión primera se presentó una proposición suscrita por la doctora Paloma Valencia con el propósito de eliminar del artículo primero del proyecto de acto legislativo la expresión soberanía alimentaria, proposición que fue negada por la comisión. Asimismo, se dejó una constancia para incluir dentro del artículo primero modificatorio del artículo 65 constitucional la protección estatal a la distribución y comercialización de los alimentos. Allí en la Secretaría reposa la proposición correspondiente. Antecedentes de este proyecto. Valga anotar que esta es la cuarta oportunidad en la cual se presenta este proyecto de acto legislativo que pretende establecer de manera expresa en el ordenamiento jurídico el derecho que le asiste a todo ser humano a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. El proyecto cobra importancia dado el deterioro de las condiciones económicas y sociales derivadas de la pandemia del COVID-19.
El Estado, por mandato constitucional, tiene la obligación de proteger la producción de alimentos. Por ello debe otorgarle prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y debe construir obras de infraestructura física y de adecuación de tierras. También tiene la obligación de invertir en tecnología para el aumento de la producción alimentaria. Según informe de la FAO y otros organismos internacionales, el 8.9% de la población global, 690 millones de personas, padece hambre, y alrededor del 25% del total de la población, 2.000 millones de personas, se encuentran hoy en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada. De seguir como van las cosas, la situación sería catastrófica, pues en el 2015 alrededor de 795 millones de personas pasaban hambre. En el 2030 esta cifra puede llegar a 840 millones, esto sin contar los millones de personas que estarán en esta situación por efectos de la pandemia. ¿Cuál es la situación actual de la seguridad alimentaria en Colombia? De acuerdo con las más recientes encuestas, la más reciente encuesta de Pulso Social, DANE, 25 de febrero del 2021, es crítica la situación de los hogares en materia económica y de seguridad alimentaria a casi un año del inicio del aislamiento preventivo obligatorio como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así las cosas, para enero del 2021, indica el DANE, en promedio el 69.7% de los hogares, comparando su situación económica actual con la de hace un año, en este momento califica que tiene una menor posibilidad de comprar alimentos, ropa, zapatos y artículos de primera necesidad. Esta situación resulta ligeramente mayor, 5 puntos porcentuales por encima de la media, para aquellas familias conformadas por 4 o más integrantes. Por ciudades, se encuentra que las ciudades con mayor número de hogares que informaron tener una menor disponibilidad para acceder a productos y servicios básicos comparado con la situación de hace un año son: Cartagena, el 95.7%, Pasto, el 90.5%, Cúcuta, el 89.3%, Neiva, el 88.9%, Popayán, 85.7%, y Villavicencio, mi estimada Marixa, 84.25%. Vale anotar que 15 de las 23 ciudades objeto de la encuesta aplicada por el DANE se encuentran por encima de la media nacional, y que solo Ibagué y Valledupar reportan un porcentaje mayor al 50% de familias que informan que su situación económica se mantiene o ha mejorado con respecto a su situación de hace un año. En lo que respecta a los menores de 5 a 12 años, se tiene que 7 de cada 100 menores en edad escolar presentan desnutrición crónica, situación que es más grave para los menores indígenas, donde 30 de cada 100 menores presentan este problema. Objeto e importancia del proyecto del acto legislativo. El proyecto de acto legislativo que se pone a consideración del honorable Congreso de la República
tiene por objeto establecer la obligación del Estado de dirigir sus políticas públicas hacia el aseguramiento del derecho a la alimentación, a estar protegido contra el hambre y la desnutrición, a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria de su población, ambos conceptos intrínsecamente ligados al derecho a la alimentación. Al respecto, es necesario mencionar que dicha prerrogativa, así como los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, se encuentran consagradas en sendos instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano, y adicionalmente se pretende dar cumplimiento a obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha adquirido y que se encuentran en completa consonancia con lo consagrado en el ordenamiento interno en virtud de lo establecido en diversas disposiciones constitucionales y en particular con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991. Al respecto, es menester resaltar que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los estados obligaciones positivas y negativas, entendidas en todo caso como obligaciones destinadas al respeto, protección y realización de los mismos. Es precisamente en atención a los precitados deberes de los cuales el Estado colombiano es titular que se garantiza el derecho humano a la alimentación adecuada. En ese sentido, vale la pena resaltar que los diversos instrumentos internacionales a los cuales se ha hecho referencia en la presente exposición de motivos ha facultado a los estados para que estos adopten las medidas internas que consideren más apropiadas, de conformidad con sus contextos y realidades internas, con el propósito de lograr la efectiva realización de los derechos contemplados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y de los sucesivos instrumentos de carácter regional que consagran disposiciones similares. En lo referente a su contenido y alcance, es preciso atender las disposiciones consagradas en la observación general número 12 del Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Así pues, dicho comité de expertos ha resaltado que el derecho humano a la alimentación adecuada se encuentra intrínsecamente relacionado con la dignidad humana y resulta ser un presupuesto indispensable para el goce efectivo de cualquier otro derecho. De la misma forma, ha establecido que existe una conexidad entre el mismo y con los postulados inherentes a la justicia social, en tanto que requiere la adopción de políticas de índole económico, social y ambiental adecuadas que permitan su garantía y de paso implementar políticas públicas tendientes a la erradicación de la pobreza y la efectiva realización de otros derechos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia continúa. A pesar de que han existido diversas estrategias tendientes a mitigar la grave crisis económica que enfrentan la mayoría de los hogares colombianos en materia de acceso a alimentos suficientes por parte de los hogares, queda un enorme camino por recorrer. Así, si se compara la situación de los hogares en agosto de 2020 en materia de acceso a 3 comidas diarias, en comparación con la situación de enero de 2021, se encuentra que se pasó de un 87.6% de hogares que consumían 3 comidas a tan solo el 67.3%, lo que significa una disminución constante que de manera agregada nos demuestra un decrecimiento de al menos 20 puntos porcentuales en tan solo 6 meses, lo cual hace necesario empezar a plantear alternativas e intervenciones que permitan poner un freno a una situación muy grave y frente a la cual las actuales medidas parecen no ser tan efectivas.
Para terminar este panorama, les transmito el más reciente informe, aparte del más reciente informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutrición. El 6.5% de los colombianos están en condición de hambre, ubicando al país en un vergonzoso por encima de la media regional, situada en un 6.1%. En cuanto a la desnutrición global, que marca el peso para la edad, se tiene que esta afecta a 3.7% de los menores del país. Queda de esta manera, señor presidente, honorables congresistas, hecha la exposición de este proyecto de acto legislativo que pretende consagrar el derecho a la alimentación como un derecho de carácter constitucional, que propende igualmente por la implementación de todas las políticas que garanticen la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. En ese sentido, señor presidente, y añadiendo lo que tiene que ver con los impedimentos, doy por concluida esta intervención. ¿Qué dicen los impedimentos? Salvo mejor criterio, no encuentra el ponente fundamentado en el carácter abstracto de la propuesta de reforma constitucional y el beneficio general que se logra con su aprobación, circunstancia alguna que pueda eventualmente constituirse en un conflicto de interés para los congresistas. Por todo lo anterior, señor presidente, por las anteriores consideraciones, solicito a los honorables senadores y senadoras de la plenaria del Senado dar segundo debate al proyecto de acto legislativo número 11 del 2021 del Senado, por el cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión Primera Constitucional de la Corporación. Gracias, señor presidente. A usted, senador ponente.